Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Organice. Sí, buenas tardes, jóvenes. Hasta que yo me organice, vayan colocando sus dos nombres y sus dos apellidos allí en el chat. Y déjenme cerrar aquí unas cositas que tenía abiertas para estar mejor organizado. Estamos 20 de agosto. Sábado. Ya, entonces, ahorita les voy a tomar la lista así para hacerlo más rápido, ¿no? Angieta, ya todavía no llega. Avilés, todavía no llega. Carrillo, todavía no llega. Chango, siempre llega atrasado. Cuello, o sea, no hay nadie. Pero ya sabemos que no vive. 11, Presente. ya Rodríguez, Damián, tampoco está. Rodríguez Zambrano, Presente. Sánchez Carmen, Presente. Villamar Christopher. Presente. Déjenme ver acá los comentarios. Ya Damián dice, yo sí estoy. Entonces, ahí de una vez le pongo la asistencia. Disculpen, ingeniero, tenía problemas con el audio. Y Angieta también sí está. Entonces, sí, se me hacía raro porque ustedes sí son cumplidos. Entonces, sí se me hace raro que no estén. Ya los vespertinos exactamente me ponen vespertinos. Y ingeniero, Dígame. sí, disculpe, cuello panda, es que tenía el micrófono algo averiado. No sé qué le pasó. Y ya, ahí está. No, entonces ya, vuelvo a reconfirmar. Avilés, o déjenme ver los integrantes, a ver si a lo mejor tienen también problemas. Sino que mi computadora, a ver, vamos a ver, Django, de Django sí está, yo le puse que no estaba. Que este señor después me escribe y me dice, no me puedo quedar. A ver. Y está, Django sí está. Alexander Ruiz. No me suena.
Christopher Villamar. Creo que sí le había puesto asistencia. Ajá. Kimis, Cuello, Angieta, Obando, Josué Arcida. Kevin Olvera. Ponce. Ya, entonces me faltan dos, que son Avilés y Carrillo. Ya mismo han de llegar en todo caso. Ya, el resto igual de todas maneras es importantísimo que pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Profesor, dice el licenciado Plaza que fue agregado al listado y que si no aparece debe eliminar el acta y volver a hacer el ingreso. Pero lo que pasa es que esta acta la acabo de crear ahorita, ¿no? Y efectivamente yo creo que me va a tocar a eliminar y volver a ingresar porque así ha pasado antes, pero como no están agregados todos, pienso que todavía no puedo hacer. Ahí llegó Avilés. Entonces voy a ponerle la vista a Avilés. Bueno, ya entonces ahí está más o menos la asistencia. Me falta nada más Carrillo, que ya de llegar. Déjame ver por acá que tengo. Ya creo que habíamos terminado la carpeta número 11, pero nos faltaba ver ciertos ejercicios. Estoy hecho 8 con tantas ventanitas en la pantalla. Cristel Cruz dice que debe aparecer en el listado, pero no aparece. Ya. Yo no recuerdo si les compartí este ejercicio del cilindro. Que a la final lo arreglamos. Creo que no alcancé a compartírselo, ¿no? En todo caso, creo que sí lo ejecutamos. Revisémoslo rápidamente. Teníamos una clase que era círculo, ¿verdad? En el cual yo le había agregado el campo color, que en este caso le estoy enviando con color rojo, y el campo radio, ¿no? Entonces, ahí lo había creado. Luego, el cilindro hereda los campos del padre, ¿verdad? Y también aplica un polimorfismo en el método del área, ¿no? Ya. Y finalmente aquí en el test se imprime, ¿no? Entonces creo que esto no lo habíamos alcanzado a hacer. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean. Nos faltaba, me parece que están mezclados los ejercicios, entonces en este de aquí nos faltaba algunas propiedades y algunos métodos. Entonces por eso no funcionó la primera vez. De ahí lo que hice fue modificarlos y generar las clases. Entonces este era el test. Este era el test de polimorfismo, me parece que. Claro, aquí está el test del cilindro. Ahí están las clases. Ya, entonces miren, aquí ya sí se ejecutó, ¿verdad? Dice que... Vamos examinando aquí el test. Primero se imprime, ¿verdad? El radio del cilindro 1, del objeto cilindro 1, ¿verdad? Y luego se imprimen el largo, en este caso el largo es 0, y se imprime el color, que en este caso como está, para todos está por defecto rojo, entonces es el mismo, y luego se imprime la base, que en este caso es 0, y luego se imprime el volumen, que es 0. Todo esto de aquí porque el cilindro se crea a partir del constructor del cilindro sin parámetros,
¿verdad? Y el constructor del cilindro sin parámetros, que me parece que no lo utilizábamos, ¿verdad? Llama al constructor del padre con la palabra reservada super, ¿verdad? Y en este caso yo sí le puse aquí un parámetro que es 0, porque la clase super tenía constructor que de ley tenía parámetros. No tenía constructor sin parámetros, sino que tenía constructor con parámetros. Entonces cilindro llama a su clase y le manda como parámetro radio 0 porque no está recibiendo ningún parámetro, ¿verdad? Y le pone de una vez al largo, que es ya una propiedad del cilindro, le pone 0, ¿verdad? Y es por eso que en este caso el objeto basado en el cilindro, ¿verdad? Sin parámetros, o sea, con el constructor sin parámetros, no tiene mayores datos. Luego se crea un segundo cilindro. Este segundo cilindro, este segundo objeto cilindro, se crea a partir de dos parámetros, ¿no? Si nos vamos aquí a la clase del cilindro, vemos que el constructor de los dos parámetros es el que está acá abajo. Aquí recibe los dos parámetros y llama al constructor del padre del círculo, enviando el parámetro que recibe de radio, se lo envía como parámetro. El círculo crea, ¿verdad? Recibe el constructor con el radio y lo que hace es que este radio que recibe se lo asigna a su propiedad radio, ¿verdad? Y el cilindro coge y el largo del cilindro se lo asigna a su propia propiedad, ¿verdad? Largo del cilindro, ¿no? Entonces ahí vemos cómo aprovechamos los constructores de las clases padres. Ya, entonces ahí está la creación. Luego, cuando imprimimos, ¿verdad? El radio del objeto 2, el largo del objeto 2, el color del objeto 2, e incluso el área y el volumen, entonces ahí vemos que efectivamente aquí sí hay datos, ¿verdad? Ahí está el radio 5 que enviamos por unos parámetros, ahí está el color, que como no enviamos color y como no hemos manejado esos métodos para cambiar esa propiedad, simplemente están los colores heredados desde la clase círculo. Entonces aquí se calcula el área en base a los datos referidos y también se calcula el volumen en base a los datos referidos, ¿no? Entonces ahí está el ejercicio. Este ejercicio no lo habíamos copiado la otra vez, así que procedo a pasárselo. Para que no tenga problemas, se lo voy a pasar con la otra. Ya, entonces este sí se lo voy a pasar completo para que lo vayan a poder ejecutar. Cópienlos todos en una misma carpeta y ahí ya lo pueden ejecutar. Y ya no se quiso copiar. Vamos a ver si ahí. Ya, ahí está. Ahí sí se copiaron. Ya, entonces este es el que quedó pendiente el otro día. Entonces, si no me falla la memoria, y a mí sí me falla la memoria, ¿verdad? Ya vimos el polimorfismo, vimos ejemplo de clase, vimos ejemplo de herencia, vimos ejemplo de polimorfismo. No sé si vimos de composición. Ya, creo que no hemos visto de composición. Vamos a ver el ejemplo de composición. Ya, entonces vamos a... Aunque sí creo que vimos un ejemplo del círculo. Círculo, el punto y el test círculo. Pero vamos a ver acá un mejor ejemplo de composición. Ya, aquí tenemos... Ya, déjenme cerrarlos de acá para no hacer mucha bulla visual, mucha contaminación visual. Ya, vamos viviendo primero la clase autor. La clase autor tiene sus propios variables o propiedades o atributos, como ustedes lo quieran llamar. Entonces tiene la variable name, email
¿verdad? Y gender, que me imagino que significa género, ¿no? Y son privadas, es decir, solamente las maneja la clase autor. Tiene su constructor que recibe como parámetro name, email y gender, es decir, que recibe los 3 parámetros, y una vez que recibe los 3 parámetros, esos 3 parámetros los almacena en su variable de clase name, email y gender, ¿no? Utilizando la palabra reservada this para referirse a que son las variables de esta clase, que no es lo mismo que este name, que este email y que este gender, que son las variables que se reciben como argumentos. Ya, ¿qué más hace? De ahí tiene los métodos get para obtener el nombre, get gender para obtener el género y get email para obtener el email. Y tiene los métodos set email para setear el email. Lo único que hace es que recibe un email como parámetro y eso se lo asigna al email de la variable de clase. Lo mismo debería hacer con los otros campos, aunque no los veo aquí. Y también tiene un método modificado, ¿verdad? Llamado toString, ¿no? Entonces ahí tiene un polimorfismo con respecto al toString original. ¿Y qué es lo que hace este toString? Lo que hace este toString es que pone el nombre, el género y el email, ¿verdad? En una sola línea de referencia para conocer los datos de la clase autor. Bien, vamos viendo ahora la clase book. La clase book tiene también sus propias variables. Ahí llegó Chango. Déjeme ponerle asistencia. Porque ese señor dice, ya llegué, profesor, ya me puso la asistencia. Ingeniero, buenas tardes. Sí, le puse la asistencia, disculpe. Se ve, adiviné. Gracias, gracias, ingeniero. Sí, ahí ya está la asistencia. Sí, o sea, sí es un poco molestoso, pero hay que reconocerle que es preocupado, ¿no? Hay que reconocer eso ahí. Ingeniero, dice, disculpe la interrupción, dice Carrillo que le permite ingresar. Dice Carrillo que le permitan ingresar. Vamos a ver. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no han visto que yo a todos los que están ahí intentando ingresar les pongo que sí, pero a veces no me avisan? A ver, vamos a ver. Ah, sí, ahí está. Ya, ahí está aceptado Carrillo. Y de una vez, ahí están. Todos los de la noche ya están completos. Ya, entonces sigamos revisando la clase libro. La clase libro tiene nombre, autor, precio y quit. Quit que me imagino que tiene que ver con calidad. Déjenme ver si hace algún manejo más para saber qué hace quick. Me suena me suena a calidad, pero también podría ser cantidad. Bueno, quick no lo, quick es entero, entonces podría ser tal vez la cantidad de páginas, ¿no? Ya. Veamos. Entonces tenemos estos 4 campos que son privados, es decir, son propios de la clase book, ¿verdad? Y aquí tenemos el constructor. El constructor tiene, para construirse la clase, recibe 4 argumentos que son el nombre, el autor, el precio y quit, ¿verdad? Y estos a su vez se los asigna a nombre, autor y precio, que son variables de la clase. Bien, ¿qué más tiene? Tiene los métodos get, de name, de autor y price para obtener o sea, para retornar los valores privados, es decir, que los valores privados no se accesan, sino que directamente se retornan a través de un método. Y tiene los métodos setPrice, bueno, aquí tiene get, quat, get, no sé cómo decir, quat, ya, y setQuat, ¿verdad? Para devolver y setear dicho valor. Y tiene sobrescrito el método toString para poner el nombre, en este caso el libro, donde pone el nombre del libro y el autor. Solamente 2 valores que son los más significativos. Bien, veamos primero el testbook, a ver qué hace el testbook. El testbook, ¿verdad? Crea un objeto de tipo autor, ¿verdad? Y aquí envía los parámetros. Ahí están los parámetros, ¿verdad? Y luego imprime el objeto autor, ¿no? Entonces eso hace el testbook. Luego crea un objeto de tipo book, de tipo libro, y lo crea, ¿verdad? Con sus
lo crea con sus argumentos. Y noten ustedes, aquí lo que acabo de ver, noten ustedes que en el parámetro donde va el autor, le manda directamente el objeto autor. ¿Sí? Lo manda directamente el objeto autor. Esto, déjenme ver, el libro no recibe en su constructor. Ah, no, sí recibe, miren. Aquí está, no me había fijado que el libro recibe el autor como un objeto. Entonces, hay un parámetro donde se recibe autor como objeto. ¿Sí? No me había fijado en eso allí. Ya, entonces no es una variable, sino que es un objeto. ¿Ya? Bueno, entonces ahí le envía al autor como objeto. Eso era, creo que estamos viendo aquí en el textbook. ¿Ya? Y envía los otros valores que parecen ser los precios. ¿Sí? Parecen ser los precios de los... Déjenme ver aquí en book. En book, claro, ahí está el precio y aquí está Quity, que yo creo que es la cantidad de páginas. Luego imprime el libro, ¿verdad? Ahí hace un llamado implícito al método toString para poder ser impreso. Luego cambia el precio del libro utilizando el método setPrice, y ahí le pone el nuevo precio, y luego cambia el weighting del libro, que creo que es la cantidad de páginas, que ahora le pone 88, utilizando el método del objeto del libro. Luego imprime nuevamente el libro, ¿verdad? Y luego imprime ya el libro, pero de manera que muestra directamente, accede a los campos privados a través de los métodos que existen, como son el getName, el getPrice, el getQuote, ¿verdad? Y del libro, ¿verdad? Llega al autor para mostrar el autor, ¿verdad? Y del libro, o sea, del objeto libro, llega al autor y muestra directamente su nombre, su dirección, ¿verdad? Y su género, ¿sí? Pero noten ustedes cómo hacen, ¿no? O sea, este objeto está dentro, ¿verdad? Este objeto está dentro del objeto libro, ¿no? En este caso se llama Dummy Book, o sea, un libro para tontos, creo que vendría a ser la traducción. ¿Ya? Entonces, este objeto no lo tenemos creado aquí, sino que este objeto está dentro del objeto libro book. ¿Ya? Y luego, ¿qué más hace? Después crea un nuevo libro, ¿verdad? Y allí, cuando crea el nuevo libro, en el constructor del nuevo libro, ¿verdad? Se atreve, ¿verdad? Se atreve a crear un nuevo autor. O sea, directamente en la definición del nuevo libro, ahí en la misma definición crea un nuevo autor, ¿no? Entonces aquí crea un nuevo autor, ¿verdad? Y por acá abajo termina con los otros parámetros de los valores de la cantidad de páginas y luego imprime el nuevo libro, ¿verdad? Entonces todo eso hace este textbook. Ya, ahora vamos viendo qué hacen, porque aquí creo que hay dos ejercicios en uno. Vamos a ver qué hace el test de autor. El test de autor lo que hace es que crea un nuevo autor, ¿verdad? Y este nuevo autor lo imprime, ¿sí? Lo imprime y luego lo que hace es que cambia el email del autor y luego vuelve a escribir nuevamente los datos del autor y luego muestra los datos del objeto autor, pero accediendo a cada uno de los métodos para imprimir los campos privados. Entonces, vamos, este está más sencillo, el test autor lo voy a ejecutar, pero ya sabemos que no va a funcionar. Entonces, ahí lo estoy ejecutando. Mientras ejecuta, de una vez voy abriendo mi pantallita del DOS. Y de una vez me voy al raíz, ¿no? ¿Qué ocurrió? Me dice que no se encuentra el símbolo autor, ¿verdad? No lo encuentra, ¿verdad? El símbolo autor, o sea, aquí abajo podemos ver que no encuentra la clase autor, ¿verdad? No encuentra en la ruta donde debería estar y por lo tanto pues dice, y ahí dice un autor, pero yo no sé qué es un autor. No, y es porque no encuentra la clase, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a cambiar a la ruta de por acá.
Voy a copiar ahí la ruta y por acá me voy a ir directamente a esa ruta. Ahí me cambio a dicha ruta, ¿verdad? Ahí si quieren hacen un dir para ver el contenido de lo que está allí en el directorio. Estamos ahí en modo texto, como se hacía a la antigüita, ¿verdad? No en modo gráfico. Y aquí vamos a hacer un Java C de autor, ¿ya? Que es el que me falta, ¿no? Entonces ahí lo compilamos para que se cree la clase. Entonces aquí ya se creó la clase. Miren, ahí apareció la clase con fecha de hoy día. Entonces, ahora sí podemos ejecutar nuevamente. Ahí estamos ejecutando el test autor, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí primero se muestra los datos del test autor. Recuerden que aquí con el constructor creamos el autor que se llama TanAtech, ¿verdad? Luego mostramos el objeto attest, y el objeto attest tiene todos estos datos, ¿verdad? Con los cuales fue creado. Luego cambiamos el correo de addText, ¿verdad? Aquí cambiamos el correo de addText utilizando alguno de sus métodos y luego volvemos a imprimir el objeto. Entonces aquí, cuando se imprime nuevamente el objeto, ya ha cambiado, ¿sí? Ya está con el nuevo correo. Luego imprimimos, ¿verdad? Cada uno de los campos o atributos privados del objeto addText a través de sus métodos, con getName, con getHender y con getEmail. Entonces aquí se imprime directamente cada uno, ¿verdad? De esos datos directamente de los métodos, ¿no? Y ese fue el test del autor. Ya. Ahora vamos a ver el test del libro, que era más interesante, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el test del libro. Ejecutémoslo. Y como ya sabemos, aquí en cambio no va a encontrar la clase del libro, ¿verdad? Entonces aquí vemos el mensaje que nos dice que hubo un error, que no se pudo encontrar el símbolo en la instrucción donde se trataba de crear el objeto de Unibook, porque no se sabe de este símbolo, book, ¿verdad? Entonces, no se encontró la clase book, ¿verdad? Como no se encontró la clase book, pues no se creó. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos acá, ya estábamos acá, vamos a hacer un Java C para compilar lo que es el book, ¿no? Entonces, ahí compilamos lo que es el book. Si nos fijamos acá, debería de aparecer, ahí apareció la clase book, ¿verdad? Y entonces ahí sí estaremos listos para ejecutar el test book, ¿no? Entonces, cogemos y ejecutamos. Ahí cruzamos los dedos. Y aquí ya se ejecutó, ¿no? Entonces, lo primero que hizo este aquí fue que creó un objeto addText, que es el autor, ¿verdad? Y luego lo imprimió. Cuando lo imprimen, llamamos a el método toString por defecto, y toString imprime el nombre y el correo. Entonces, es esta primera línea de acá. Luego se creó un objeto libro, con estos parámetros que ustedes ven aquí, con estos parámetros, y luego se imprimió el objeto libro. Entonces, cuando se imprime el objeto libro, se llama automáticamente el método toString de libro, y entonces se imprimió esto de aquí, donde imprime los campos como el nombre, el autor, el género. Bueno, el género del autor me parece que lo devuelve el mismo método del autor, ¿verdad? Y muestra también el correo, ¿no? Que estos son datos del autor. Bien, una vez que se hace eso, ¿verdad? Viene y a través de los métodos modifica el precio y la cantidad de páginas del objeto libro y luego lo vuelve a imprimir, ¿no? Entonces aquí se vuelve a imprimir el libro, ¿verdad? Y como estos campos no están en el toString, ¿verdad? No están en el toString, no se muestra. Entonces se ve igualito. Luego imprime, ¿verdad? El nombre, el precio, la cantidad, el autor, directamente el objeto de Unibook, ¿no? Entonces ahí está, ¿verdad? El nombre del libro, el precio del libro, que ya está cambiado, el número de páginas que ya está cambiado,
Y también imprime el nombre del autor, ¿verdad? Entonces aquí está el nombre del autor de la clase Dumido, ¿verdad? Pero también imprime el nombre, el email y el género directamente del objeto autor que está almacenado allí, ¿verdad? Y el del objeto DuckBox, ¿verdad? Entra al objeto que le pasamos antes como parámetros, que era el objeto AddText, ¿verdad? Entonces, de AddText utiliza su método propio de AddText, que es el nombre, obtener el nombre, el email y el género, y lo muestra, ¿no? El nombre, el correo y el género. Y finalmente crea una nueva clase, ¿verdad? Donde en esta nueva clase directamente crea un nuevo objeto autor, ¿sí? Que se almacena en esa clase, ¿verdad? Y luego lo muestra y aquí muestra el nuevo nombre del libro y el nuevo autor que se creó en tiempo de definición. Y eso sería todo. Me quedan 8 minutos. Como me quedan 8 minutos antes que se me cierre la clase y nos volvamos a conectar, entonces sí tengo la oportunidad de copiarles estos programas. Entonces ahí se los voy a copiar. Recuerden que todos estos programas que estamos viendo aquí, ustedes tienen que ejecutarlos. Si quieren modificar el código, los tienen que ejecutar y presentar el código más la ejecución, trabajo en grupo, ¿no? Entonces aquí, miren, les estoy dando los fuentes con la compilación y otro les estoy dando las fuentes sin la compilación. En este caso no les voy a poner las clases para que ustedes se tomen el trabajo de crear las clases. Ya. Yo les recomiendo que estos que se los estoy creando así que son en conjuntos, les creen una carpetita, ¿verdad? Para estar, para que no se confundan. Ya, entonces, ¿dónde entra la composición aquí? La composición aquí entra de que, por ejemplo, el objeto libro está compuesto por un objeto autor. ¿Sí? El objeto libro está compuesto por un objeto autor. Entonces, es un objeto que tiene dentro de sí otros objetos para completar, ¿no? Entonces, esa es la composición. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Sería el momento de hacerlo. Voy a copiar sus asistencias porque si no me olvido y luego se me pierden y ustedes no quieren que se me pierdan. Entonces, copiando o intentando copiar. Ahí copié su asistencia. Si alguien no puso su nombre, todavía hay tiempo para que lo ponga antes de que se cierre el programa. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ya, entonces ya vimos un ejemplo de composición, de polimorfismo, déjenme ver, de clases abstractas. Me parece que sí vimos clases abstractas. Digamos, el que no hemos visto es de interfaz. Ya, vamos a ver uno de interfaces, pero ahorita creo que no alcanzamos a hacerlo. Alcanzamos a plantearlo, pero no a hacerlo. Ya, vamos a ver este de interfaces, a ver qué encontramos allí. Ya, voy a cerrar esto de aquí. Si no tienen preguntas, entonces comienzo a cerrar estos programitas. Comienzo a cerrar. Y voy a cargar este ejemplo de aquí de interfaces. Ya. Como me queda todavía 4 minutos, entonces voy a comenzar la explicación. Tenemos aquí la clase Shape,
¿verdad? La clase Chase va a ser una clase que es de tipo interfase, ¿no? Es decir, que aquí no vamos a encontrar ningún tipo de código. Entonces, aquí tenemos el modificador interfase para indicar que se trata de una interfase. Lo único que definimos aquí es que este Chase, que si no me equivoco, representa algo así como figura geométrica, ¿verdad? Pero no especifica cuál, ¿verdad? Este Chase de aquí tiene definido un método getArea. Pero miren ustedes que este método getArea no tiene definición del método. Simplemente dice aquí, hay un método getArea que va a devolver de tipo doble y ahí muere, ¿no? Entonces aquí, mayormente en la clase Chase, no hay mayor cosa. Solamente sabemos que es una interfaz. Luego tenemos la clase rectangle o rectángulo, ¿verdad? La clase rectángulo es una implementación de Chase, ¿verdad? Una implementación ya vimos que prácticamente es como le dice, Chase es mi padre, entonces yo soy el hijo, ¿no? Entonces el rectángulo es un hijo de Chase, ¿no? Y dada el caso, Chase pues es una clase de interfaz. Rectángulo, ¿verdad? O la clase rectángulo ya tiene definidos sus campos, que en este caso es largo y ancho, ¿no? Y eso define el rectángulo. Y en el constructor del rectángulo recibe como parámetros, ¿verdad? Dos argumentos que son largo y ancho, y que esos argumentos los pasa a sus variables de clase que son privadas, ¿verdad? Para poder almacenarlo, ¿no? Aparte de eso, rectángulo tiene su método toString, ¿verdad? Donde, ahí se me mueve un poquito, donde muestra los datos del rectángulo como son su largo y su ancho, ¿no? Y que obviamente está sobreescribiendo el método toString de la clase padre que es Chase, ¿no? Pero Chase no tiene toString, ¿sí? Chase no tiene su toString, pero Chase a su vez es hijo de la clase Object que nosotros vimos en algún momento, ¿no? Entonces, Object sí tiene el método toString, por lo tanto, Chase hereda el método toString y Rectángulo está modificando el método toString de Chase, que es el mismo método de Object, ¿sí? Entonces, ahí después de ese trabalenguas, ¿verdad? Ya sabemos que aquí se está sobreescribiendo el método y lo que hace el método después es mostrar los datos del rectángulo, ¿no? Luego, aquí hacemos un override. Recuerden ustedes que estas etiquetas las utilizamos para el documentador de Java, ¿verdad? El Jdot, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a documentar. Entonces por eso ponemos estas etiquetas para indicar que aquí hemos hecho una modificación. Ya, y recuerden ustedes el método getArea que estaba en Chase, ¿verdad? En Chase estaba el método getArea, pero por acá modificamos o sobreescribimos el método padre getArea para indicarle aquí que en este caso para el rectángulo getArea va a retornar el largo por el ancho, ¿no? El largo por el ancho nos da el área de un rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo yo el cuerpo del método, ¿no? En el Chase no teníamos porque no importaba, porque simplemente era algo general, es algo abstracto, ¿no? Por eso se llama interfaz. Entonces aquí ya aterrizamos esa interfase a un objeto o a una clase de un objeto que sí va a existir. Por otro lado tenemos acá la clase triángulo, ¿verdad? En español triángulo, ¿verdad? En inglés triangle, ¿verdad? Y este triángulo es una implementación de Chase, ¿no? Es igualito, o sea, Chase es el padre, que es una figura geométrica, y triángulo es una figura geométrica aterrizada, es el hijo de Chase, ¿verdad? Este triángulo a su vez tiene dos atributos o campos o variables de clase que se llama base y height, ¿no? O sea, base por altura. Se vendría a leer así, base y altura. No, en su constructor recibe dos argumentos que son base y altura, y esos dos argumentos a su vez se los pasa a su variable base y altura, pero como tiene la palabra reservada this, quiere decir que son las variables de la clase.